Dios tiene millones de formas de manifestarse y de enseñarnos el cielo en la tierra. Yo soy Jess. Y yo soy Etza. Y en este podcast les queremos compartir las maneras sobrenaturales en las que se ha manifestado en nuestras vidas. Y lo que hemos aprendido en este camino espiritual para expandir nuestra conciencia juntos. Siempre teniendo presente que la respuesta es el amor. En este episodio vamos a hablar de un evento que tuvo un impacto muy fuerte en nuestra vida. Creo que ese evento ha sido de los más difíciles que hemos vivido, pero a la vez de los más enriquecedores y que nos ha mostrado el valor de la salud y de la vida. Sí, totalmente. Es algo que para mí fue un parteaguas, así tal cual, un antes y un después en mi vida. Y pues yo creo que en la tuya también tuvo un impacto muy grande, porque aunque tú estabas bien físicamente, pues al acompañarme y vivir esta enfermedad conmigo, pues fue algo que tuvo un impacto en ambos. Sí, quiero decir que este episodio es la segunda vez que lo grabamos. Estuvo curioso porque la primera vez que lo grabamos fue después del capítulo 0. Entonces nosotros sentíamos que era la historia siguiente que es el capítulo número 1, que teníamos que contar, pero después creo que aprendimos muchas cosas ese día, lo grabamos y por varias cosas lo deteníamos, lo volvíamos a parar. Fueron muchas horas de estar grabando, pero creo que eso me lleva a entender que las cosas pasan en el tiempo que tienen que pasar. A veces nosotros sentimos que ya es tiempo, pero no es el tiempo y tienen que pasar otras cosas antes, y cuando llega dices, es que tenía que llegar en este momento. Sí, totalmente. Hoy hace mucho más sentido el que lo grabemos hoy. Y pues bueno, vamos a empezar a platicarles que tuve yo varias enfermedades autoinmunes hace unos años, en el 2021. Y bueno, pues la historia comienza cuando yo un fin de semana que de hecho, pues bueno, ahí te das cuenta cómo todo pasa con una sincronía y orden perfecto, aunque sea algo que, entre comillas, es negativo, porque al final todo es para bien, pero pocas veces no nos veíamos los fines de semana. O sea, yo creo que pues no pasaba, ¿no? O sea, al final siempre estamos juntos, pues diario. Sí, creo que es importante mencionar que en ese tiempo acababa un año, estaba empezando Era en enero. En enero, y habíamos tomado la decisión de vivir juntos, que fue una decisión porque en ese momento teníamos un negocio que se llama El Patrón de los Chiles, las salsas, y nos mudábamos para pues también como dar ese paso a nuestra relación, pero también porque teníamos un objetivo con este proyecto, y era pues de crecer, ¿no? En el 2020 había tenido un gran impacto, y decíamos, pues, creo que lo tenemos que llevar al siguiente nivel, y también era parte de eso, ¿no? O sea, tanto como esta parte profesional como en nuestra vida personal era un paso importante para nosotros. Entonces justo decidimos mudarnos, pero un fin de semana antes de que fuera la mudanza, tú fuiste a otro lugar y yo me fui a otro lado, y justo esa noche, ese sábado, yo viví un abuso sexual con una amiga, y bueno, ahí empezó toda esa historia, porque al día siguiente de esto, que yo como que ni siquiera lo había puesto en palabras, simplemente sabía que algo malo había pasado, algo que no me hacía sentir bien, algo que me hacía sentir súper extraña, me sentía físicamente mal. Pero sí, o sea, no lo ponía en palabras, pero me sentía muy mal físicamente. Recuerdo que era como si no tuviera emociones, y a una amiga se lo platiqué por mensaje, pero como si le hubiera contado mi noche del día. O sea, fue como, es que, ¿qué crees? Es que viví esto, bla, 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 y así. Y como que al día siguiente que lo leí fue raro, pero al final, pues sí, no lo había asimilado en ese momento, pero literal desde el día siguiente ya me empecé a sentir mal físicamente.
Sí, recuerdo que ese día nos vimos Como en la en la tarde. tarde Ujú. y yo había salido, Ujú. me había ido 2 días y cuando regresé pues ya platicamos de vernos y cuando te vi sí te vi como rara, o sea, yo pensé, dije, seguro pues fue con unos amigos y pues se agarró la borrachera, se desveló y sí te veía así y cuando empezamos a platicar, de hecho no lo tengo tan claro esa conversación, pero recuerdo sí lo que sentí y cuando me empezaste a platicar, o sea, entró así como que yo creo que de tu lado Ujú. ni de este lado estamos preparados para que alguien o sea, vivirlo y que alguien nos cuente y sobre todo que, pues siendo yo tu pareja, como que, o sea, mi mente Ujú. era una lluvia de pensamientos y yo decía, no estoy entendiendo, o sea, creo que una de mis reacciones fue enojarme de por qué tomaste esa decisión de ir a ese lugar, pero Ujú. pues de alguna manera esto era desde pues por amor y tratando de cuidarte de por qué hiciste eso, ¿no? En vez de a lo mejor fungir como haber un apoyo y sí me molestó y no sabía cómo reaccionar en ese Ujú. momento. Sí, que creo que es un tema pues que lamentablemente muchas personas pasan y no hay no sé si no se habla lo suficiente o no hay esa empatía o bueno, suceden muchas cosas alrededor de este tema, pero pues sí, no hay un apoyo hacia quienes lo viven. Y sí, yo en ese momento en realidad así de quien sentí un apoyo fue así muy, muy fuerte, fue de un primo que en realidad casi no hablamos pues tan seguido, pero pues coincidió, entre comillas, que en esos días hablamos, él me escribió y le platiqué y fue totalmente un apoyo y esta amiga a la que le escribí también, pues sí, también estuvo muy presente y ella, como que ella todo el tiempo me estuvo hablando sobre esto porque al yo empezarme a sentir mal físicamente, lo dejé todavía más de lado, aunque era la raíz de sentirme mal físicamente, y ella me lo recordaba como, me decía, amiga, es que viviste esto y a partir de ahí fue que te enfermaste, o sea, creo que pues están relacionados, pero yo como que lo dejaba a un lado. Ellos dos fueron los únicos como de los que verdaderamente sentí ese apoyo, pero pues sí, creo que es un tema que... Sí, no es nada fácil Ujú. y creo que ahorita que lo volvemos a hablar, Ujú. aunque tenemos muchas herramientas y hoy Dios está en nuestra vida y nos ha enseñado muchas cosas, creo que sigue siendo un tema que hay que seguir aprendiendo a cómo tocarlos y también lo que hemos entendido es que estas cosas tienen que pasar. De hecho, fue Ujú. un momento donde fue un giro radical de redireccionar hacia donde íbamos. Ujú. Pues sucede, ¿no? Una semana antes de que nos mudáramos Ujú. y para esto pues no solo te sentiste mal esos días, sino Lo toda que la semana, ¿no? desencadenó. Empezó toda la semana y cuando llega la mudanza pues yo me empecé a mover porque yo tenía que moverme de departamento a la casa a la que íbamos a ir. Entonces yo me empecé a mover y de hecho también empecé a llevar algunas cosas tuyas, pero tú estabas mal. En Ujú. ese tiempo pues el COVID estaba muy, A todo lo que daba. sí, esta era la Sí. moda pues pensamos que tenías COVID. Sí, sí, como que el primer día mis síntomas era que estaba súper débil, sentía muchas náuseas, estaba mareada, tenía la presión baja, me dolía la cabeza, como que temblaba. Y entonces, aparte yo sabía, como que ahorita tú decías que sentías como que había tomado mucho, pero la verdad es que ni siquiera había tomado, o sea, yo ubico, pues me acuerdo perfecto, ¿no? Obviamente o sea, tomé media cerveza y un shot, que no sé por qué tomaba shots, pero, o sea, en realidad no era que hubiera tomado, pero yo sabía que estos síntomas pues no eran porque hubiera tomado. Este, pero bueno, ahí me empecé a sentir así, pensé que era COVID, me hice la prueba, sale negativa y pasan estos días. Se me hace que fue una semana que pasó, que seguían y seguían los síntomas. En la madrugada me acuerdo que me despertaba así con estas náuseas y no podía vomitar hasta que
hubo un día que me sentí súper mal, a la semana de que empecé con estos síntomas, y me desvanecí. Estaba con mis papás y contigo, y entonces se me bajó mucho el ritmo cardíaco. Esa fue de las ocasiones que más baja lo tuve, estaba en 27, lo cual pues los médicos me decían, es que tu cuerpo aguanta un ritmo cardíaco súper bajo, porque con eso a personas les da un infarto y ya. Entonces, pues bueno, ahí veo la presencia de Dios todo el tiempo. Y entonces pasa esto de que me desvanezco, y le hablamos a un médico internista que es amigo de la familia, y él me dice, no, o sea, esto no tiene que ver con COVID, tienes que venir acá a revisarte. Sí, de hecho, pues tú te quedaste todavía en casa de tus papás algunos días más, aunque yo ya estaba allá, y la mayoría de tus cosas también creo que ya estaban allá. Ellos me ayudaron también. Ajá, entre los tres. entre los tres llevamos cosas, pero creo que en algún momento empezamos a ver que esto no iba a ser, no era COVID, ¿no? Por lo que te había dicho él, y no iba a ser algo rápido. Entonces, creo que ahí tomaste la decisión de decir, pues ya movernos y seguir nuestra vida, porque de alguna manera la vida sigue, aunque no entiendes qué es lo que está pasando, pero tú tienes que continuar, ¿no? Y pues en el camino íbamos a ir viendo a ver qué era lo que te estaba pasando. Yo lo sentía, o sea, sentía, pues, de cómo me sentía físicamente. Yo sabía que no era algo X, no era algo sencillo, que podía durar mucho tiempo, aunque no sabían en ese entonces qué tenía. Entonces, pues ahí me acuerdo que mis papás me decían, ¿cómo es que cómo te vas a ir así? Ahora veo fotos y digo, me veía súper mal, o sea, me veía súper demacrada, o sea, me veía muy, muy mal. Pero pues yo decía, es que a ver, o sea, no voy a pausar mi vida por esto que tengo, ni siquiera sé bien qué es, pero tenemos un plan y vamos a continuarlo. O sea, como que creo que esa parte es algo que me gustó haberla hecho de esa forma, porque en realidad nunca dejé de hacer como lo que podía hacer, lo básico que podía hacer, como, o sea, en ese entonces estaba dando terapia, siempre seguí dando terapia, viendo a mis pacientes, a todos. No me gustaba cancelarles, o sea, seguía haciendo eso, aunque me costaba y lo que fuera. Bueno, ahorita seguiré platicando como el después, pero desde ese momento fue, pues voy a continuar con mi vida. Sí, y aunque querías continuar y queríamos continuar con los planes que teníamos, porque yo tenía en mi mente el dar ese paso, y que iba a ser una vida como muy de disfrutar el trabajo que estábamos disfrutando, el disfrutar también estar iniciando una nueva etapa, el de que a lo mejor los fines de semana nos fuéramos a algún lugar de fin de semana y disfrutar, y era como, pues me generaba ilusión, y de repente empezar así es como de, o sea, como que todo se empezó a mover, y es como, pues pasó a segundo lugar, y creo que lo que tocaba ahí era ir pues reaccionando a lo que iba sucediendo. Que esto fue algo que nos trajo súper al presente, o sea, era de vivir día tras día con los síntomas que tuviera ese día. De ahí pasó, bueno, me siguieron haciendo estudios como para no alargar tanto esta parte, porque pues fue muy larga, tediosa, pesada, de muchos estudios de sangre, muchos análisis me mandaron a hacer una tomografía del cerebro. De hecho, cuando me mandaron a hacer la tomografía del cerebro, yo dije, no manches, o sea, del cerebro se me hacía algo muy cañón. Sí, o sea, yo también mientras iba viendo eso, porque era, o sea, estudios y doctores y analizando todo. Cada 2 días me sacaban sangre para diferentes análisis. Sí, o sea, como que yo decía, o sea, ¿qué está pasando? O sea, creo que nunca me esperé que fueras a tener nada grave, o sea, porque pues dices, pues algo, si no es COVID, pero algo así como, pues que no esté tan mal, o sea, pero lo encontraremos, se tratará y lo resolveremos, pero yo sentí que ese tiempo fue muy largo, o sea, la realidad es que hoy no tengo conciencia de cuánto tiempo pasó, pero a mí se me hacía muy largo, y yo veía
doctor, estudios y estudios, y decía, o sea, como que, ¿qué está pasando? Sí, me mandaban de que ahora con otro especialista, ahora tal lugar, o sea, pues sí, era emocionalmente también muy cansado, pero físicamente además me sentía fatal, o sea, yo no tenía nada de energía, estaba en cama, me acuerdo que ir en carro era marearme muchísimo, o sea, ya como que eso gastaba mis energías de todo el día, pero pues tenía que ir para sacarme los estudios y todo. Y se me hace que pasó como un mes cuando ya me dieron este diagnóstico, que para esto este doctor es como muy, como que muy tranquilo, muy ligero en cómo te dice las cosas. Y siempre es como, oye, no te preocupes, todo bien, mira, tómate esto y ya, vas a estar bien. Y esa vez, o sea, y hasta incluso es por mensajes. Y esa vez fue diferente, fue como me escribió y me dijo, cuando puedas me marcas. Entonces pues ya cuando vi su mensaje le llamé por teléfono y estaba muy serio, lo cual era muy raro en él. Y me dice, estoy viendo tus estudios, estoy viendo lo de tu cerebro y pues parece que tienes una insuficiencia adrenal, que es en las suprarrenales. Bueno, ya ahora me volví experta en esto porque soy de investigar todo, aunque tú me decías como ya deja de leer todo. Sí, como cada quien vive lo que le pasa de una manera diferente. Para mí, el que hicieras eso, yo decía, "Ah, te estás contaminando tu cabeza de cosas que ni siquiera sabes, o si ya te dijeron, a lo mejor ni es, o a lo mejor empiezan muchas preguntas que yo digo, pues mejor en vez de estar viendo todo lo que conlleva o qué vas a o sea, como que decía, pues hay que fluir y ver cómo va avanzando la cosa. No, y para mí era súper importante estudiar todo porque siento que eso me daba un entendimiento de qué era lo que me estaba pasando, como una explicación de, claro, o sea, estoy sintiendo esto por esto y funciona así, mi cuerpo está trabajando de esta forma o está dejando de trabajar de esta forma. Entonces, bueno, para platicarlo y para quienes no sepan lo que es esto, es que, bueno, me encuentran un pequeño tumor, en un adenoma en el cerebro, que entonces pensaban que venía de ahí, de la hipófisis. Entonces está la hipófisis, salen 5 vías, una de estas vías llega a las suprarrenales y las suprarrenales no generaban cortisol. El cortisol es una hormona sin la cual no podemos vivir literalmente, porque hace que funcione nuestro ritmo cardíaco, pues, la circulación, regula la presión arterial, el sistema inmunológico, la digestión. Entonces, pues básicamente hace que funcione nuestro sistema. Y así como es malo tener el cortisol alto, pues también es malo tenerlo muy bajo, porque entonces no pone en acción todos los órganos que necesitan estar trabajando para que vivas. Por eso es que no tenía nada de energía, porque no había cortisol en mi cuerpo. Entonces, al descomponerse esta vía, que era la de las suprarrenales, de las otras 5 me dijeron es que normalmente cuando una está fallando, está afectada también alguna otra o varias. Entonces, pues igual, más estudios para saber cuáles estaban afectadas. Otra de estas es la tiroides, entonces tenía hipotiroidismo también. Y tenía afectada otra que es la del sistema reproductor, que no, hay una hormona que se llama LSH, que sin esa no ovulas, y pues si no ovulas, no te puedes embarazar. Entonces ahí me dijeron, pues tú ya nunca te puedes embarazar, tienes hipotiroidismo e insuficiencia suprarrenal. En ese entonces era, o sea, y ahí sí fue con varios doctores que confirmaron este diagnóstico, con varias pruebas. Son estudios muy específicos porque tienen que ser a cierta hora del día. Era en la mañana, 7 de la mañana, porque es cuando el pico de cortisol empieza a subir, etcétera. Entonces, pues ya, era un hecho que tenía estas 3 cosas, que creo que pues la más grave era la insuficiencia suprarrenal. Yo en cuanto me dijo este doctor, tienes esto, lo googleé y lo primero que me sale es como enfermedad potencialmente mortal. Entonces, sí, o sea, ahora entiendo que sí lo es, aunque no recomiendo que estén googleando así porque a veces, pues bueno, si no... A mí cuando me compartías todo lo que encontrabas, Sí. pues yo decía,
¿para qué ves eso, no? De que te vas a morir, porque Sí. entonces vives pensando que en cualquier momento te puedes morir y aunque tú me decías que esto que encontrabas que era potencialmente de muerte, Ujú. yo decía, o sea, a lo mejor, pero, pero creo que podemos avanzar y hoy lo veo en retrospectiva y creo que nunca lo vi como una enfermedad que iba a ser para toda tu vida, cuando pues este tipo de enfermedades no hay Ujú. cura. Sí, es una enfermedad autoinmune que hace que, aparte hay un deterioro progresivo de tu cuerpo, se pueden ir desencadenando otras enfermedades autoinmunes, además de que pues no tiene cura y la esperanza de vida es menor a normal. Ujú. Entonces, conforme íbamos, pues, o sea, recibiendo esto, o sea, yo veía cómo se sumaba una cosa y otra cosa y otra cosa y o sea, creo que mi cerebro no estaba listo para recibir tanta información y no lo terminaba de procesar, o sea, aunque sabía, yo creo que lo que más me impactó fue la adenoma en el cerebro, porque dije, está cañón, es algo del cerebro y Ujú. esto... O sea, ahí sí me puse a imaginar cosas y pensar cosas. Lo otro, como no tenían... El que nada sabe, nada teme. Sí, como no tenía el conocimiento de, aunque sabía, no produce cortisol y sé que el cortisol bla bla, pero decía, ay, pues X, o sea, no creo que se vaya a empeorar, o sea, al final va a haber un tratamiento, pero creo que no lo asimilaba muy bien lo que estaba sucediendo. Ujú. Sí, porque aparte en los rangos, o sea, a ver, lo normal es tener entre 6 y 22 de cortisol en el cuerpo. Yo tenía 1 cuando me hicieron estos estudios, entonces me dijeron, o sea, tu cuerpo lo está dejando de segregar y pues sin eso te mueres. Aparte, me acuerdo que ya de ahí fui con una endocrinóloga y ella me empezó a explicar esto y ella era así como súper directa y yo preguntaba todo y entonces yo era como, pero ¿y qué pasa si quiero seguir haciendo ejercicio? No, pues te mueres. ¿Y qué pasa si no me tomo la medicina que tomaba hidrocortisona 3 veces al día? No, pues te mueres. Y recibiendo estos comentarios, o sea, ¿tú pensabas que te ibas a morir cuando escuchabas todo esto, cuando leías que pues era potencialmente muerte? O sea, como que sí lo veías como, ¿cómo lo sentías tú en ese momento? Como que no pensaba que me iba a morir, o sea, nunca nadie me había preguntado esto. En buen momento llegó la pregunta. Así déjame pensar 10 minutos. No, como que nunca, no lo pensaba así. Más bien cuando me decía eso, me daba cuenta de la gravedad de lo que tenía. Como que decía, hay personas que con esto Se se mueren. mueren. Pero no pensaba como que yo me voy a morir. No. Siento que creo que no lo asimilaba del todo porque todo fue muy rápido y de tan mal que me sentía que ni siquiera lo podía, como que no tenía ni energía para pensar como más allá, o sea, no sobrepensaba nada. Ujú. Y además, bueno, justo esto no tenía que ver con el adenoma del cerebro, tenía que ver con la tiroides, que sí se afecta como el procesamiento normal del cerebro. Y eso era lo que más me preocupaba porque yo sentía mi cerebro lento, o sea, era lo que más me afectaba, de hecho, o sea, me podía sentir mal físicamente, pero que mi cerebro estuviera lento o que me fallara el acordarme de cosas, eso me angustiaba mucho. Entonces, porque por ejemplo con mis pacientes me pasaba que pues yo siempre he tenido muy buena memoria, o sea, me acordaba de cada uno de su historia, de cómo se llamaba su perro, su abuela, todas sus personas importantes, aunque los hubiera visto 3 años antes y regresaban conmigo, me acordaba de su historia y de repente me pasaba que estaba viendo a un paciente y era de, me decía, como te conté la semana pasada, y yo decía, ¿de qué hablamos la semana pasada? O sea, Ujú. entonces yo creo que como no funcionaba bien mi cerebro, no tenía pues hasta la capacidad de pensar, me voy a morir y pensar en eso, no, nunca lo pensaba. Lo que me preocupaba era como saber que era muy grave, saber que, como que no saber si
como que qué seguía con eso, cómo iba a ser mi vida con eso, o sea, ni pensaba futuro, era como que, ¿qué voy a hacer con esto hoy? Y además el verte a ti, pero tú siempre te mostraste como muy como estable, fuerte, ecuánime. Como que el ver a mis papás tristes, el ver a mi hermana triste, como muy preocupados, eso me causaba más angustia y más dolor que el diagnóstico como tal. Sí, yo creo que el ver lo que los de afuera veían, como que decías, a lo mejor... Es muy grave, o sea, sí sabía que era muy grave. Y aunque nosotros vivíamos el día a día, aunque yo te veía cansada, yo percibía esto de tu mente que estaba siendo Atrofiada. sí, afectada. Yo también sabía que era muy importante para ti la mente. Entonces creo que por eso también el adenoma a mí me causó un impacto muy fuerte. Por la importancia que tenía la mente para ambos en ese momento. Pero al ver cómo iba deteriorando pues, tu cuerpo estas enfermedades o esto que tenías, yo sentía que ibas a estar bien, y es raro porque de alguna manera pues se está derrumbando todo, pero yo decía es que vamos a pasar esto, se estaba complicando y también, o sea, no solo eso, o sea, como que todo se empezó a mover, pero aún así yo decía, es que pues algo va a pasar, o sea, como que es algo que estamos viviendo, es algo temporal, pero por otro de repente otra vez llegaba algo externo, como un diagnóstico o algo que te decía un doctor y decía, es que esto es por siempre. Entonces como que no lo podía asimilar y decir, vamos a vivir con esto. De hecho ni me puse a pensar, pues años después, ¿no? O sea, si seguíamos avanzando, ¿qué iba a pasar? O sea, nuestro estilo de vida evidentemente tenía que cambiar. En ese momento estaba cambiando, pero nuestra vida entera iba a tener un camino distinto. Lo que sí platicamos a futuro fue lo de los hijos. Eso, porque no los diagnósticos me los dieron todos al mismo tiempo. O sea, todos los íbamos averiguando. Cada que iba al doctor era, ahora tienes también tal cosa. Y entonces era sumarle y sumarle. Y cuando me dijeron esto de no puedes embarazarte, siento que, fíjate que ahí sí fue algo más como que yo dije, no manches, o sea, como que lo otro era, pues ya, tomo la medicina, puedo vivir con esto, aunque me sentía físicamente mal y muy cansada, como que, pues no sé, o sea, lo sentía llevadero. Pero el que me dijeran esto pues era algo muy fuerte, eso sí me causaba un problema. Y me acuerdo que lo platicamos, como que te dije, oye, pero, o sea, pues era un plan de vida, o sea, que en varias ocasiones habíamos tocado de los dos queríamos tener hijos. Entonces fue como, oye, pues me están diciendo que yo no puedo. Sí, cuando me dijiste, pues sí dije, híjole, o sea, sí es algo que tengo como en mi lista de cosas que hacer en la vida. Y el que me dijeras esto era como, pues no sé, o sea, eso ahorita no es relevante porque estamos lidiando con otra cosa. Y para mí era importante enfocarnos en lo que estábamos viviendo. O sea, creo que era una tormenta. Y es como decir, estás en medio de la tormenta y decir, en 3 meses no vas a tener una casa, o no sé, ¿no? Decir, pues X, no me importa, o sea, ahorita estoy en medio de esto, pues primero sobrevivo de la tormenta y ya después veré. Y creo que así yo lo vivía, como, ya veremos, o sea, hay algo, ahorita estamos luchando contra la enfermedad y más adelante tomar el curso, pero quieras o no, también como a ti, dije, híjole, o sea... A ver, era otro foco rojo de decir, pónate, o sea... Como que es grave. Sí, o sea, es grave lo que está sucediendo. Sí, me acuerdo que me dijiste como, a ver, o sea, ahorita lo más importante es que estés bien, que estés sana. Pues eso de los hijos ya lo veremos después. Sí, o sea, como que fue de eso luego. Pero o sea, creo que ninguno de los dos pensábamos como me voy a morir, si no, ni estaríamos pensando en que si vamos a tener o no. Yo siento que estábamos, aunque sí estamos viviendo todo muy intenso, pero no lo estamos viviendo al grado al que a lo mejor lo teníamos que vivir, como que había algo
que nos hacía tener como esa fuerza. Hoy me queda claro que Dios era esa fuerza, porque yo tenía fe de que te ibas a sanar. O sea, era algo inexplicable. Yo decía, es que, o sea, yo sé que esto es temporal. Ujú. Sí, la verdad es que hoy que lo veo en retrospectiva, digo, está muy mal. O sea, he escuchado los audios que le mandaba a mi doctor, he escuchado amigos cercanos que me preguntaban y así, y digo, me sentía fatal, o sea, o las fotos que veo mi cara y digo, me sentía muy mal, me la pasaba acostada. Y bueno, o sea, continuando con la historia, me dicen que tengo estas 3 cosas, tomo ya la medicina, la hidrocortisona, que es una medicina muy fuerte que de hecho me hinchaba y eso te va afectando a otros órganos. Entonces empieza en enero todo esto y en marzo, que en teoría estaba yo como regulada, pero la verdad es que pues no estaba bien nunca. O sea, todo el tiempo estaba en cama, me despertaba tardísimo porque no tenía energía, me sentía bien débil, veía pacientes, los terminaba de ver y me desguanzaba entre paciente y paciente. Sí, aunque ya tuvieras el medicamento necesario, no eras una persona funcional 100%, o sea, como que ya tu manera de vivir había cambiado y por ende mi vida estaba cambiando, o sea, yo tenía que hacer muchas cosas que a lo mejor antes te tocaba hacer a ti y era pues ir adaptándonos a lo que pasaba, entonces pues seguíamos avanzando como podíamos. Que también eso me enseñó mucho a ponerle el foco a lo verdaderamente importante, porque yo creo que si en otro momento de la vida, o sea, si no me hubiera pasado esto y nos hubiéramos mudado juntos, a lo mejor hubiera habido cosas que, por ejemplo, tú tenías, ahí no teníamos burós, no teníamos recámara, solamente el colchón, y entonces tu buró era una montaña de ropa. Aparte creo que nuestros, también unos como burocitos, o sea, usábamos cajas de frascos de las salsas. Ah, sí. Entonces eran como nuestros muebles, o sea, la realidad es que lo veíamos todo y era como, pues creo que no, o sea, nos fijamos en otras cosas. Sí, o sea, no, justo eso ni era prioridad. Y yo veía tu ropa así toda tirada y normalmente, o sea, tu closet estaba a un paso de tu ropa. Entonces yo... Cabe mencionar que eso es una versión mía anterior, o sea, ahora creo que es parte de la transformación que ha habido con Dios, que hemos sido transformados hasta detalles así tan simples. Que Dios es un Dios de orden. Pero para que lleguemos al orden, pues tenemos que estar en el desorden. Entonces estamos en esta transformación. Que yo a mí antes eso me hubiera molestado. Como que hubiera dicho, oye, nada más camina un paso y cuelga tu ropa o dóblala. Pero en ese momento era tan irrelevante, o sea, yo decía, me está haciendo de desayunar, comer, cenar, está cuidándome, está al pendiente, o sea, las pláticas que teníamos, sobre todo más allá de como estos actos de servicio que hacías por mí, era el cómo me acompañabas emocionalmente en esta enfermedad, pues es algo invaluable. O sea, creo que también de tu lado, que ahorita platicarás cómo lo viviste, pues vivir con un enfermo no es nada fácil. Y la verdad es que siempre lo valoré mucho, entonces eso me hacía poner el foco en lo verdaderamente importante, en lo que teníamos como pareja, que daba igual si tu ropa estaba toda tirada o si la toalla, lo que sea. La pasta de dientes, la famosa pasta de dientes. La famosa pasta de dientes que tú la aplastabas y yo no. Sí, o sea, como cosas así que me eran irrelevantes porque había cosas más importantes a las cuales ponerle el foco y que cuando yo hablaba, eso literalmente implicaba un gasto muy fuerte de energía. Entonces yo decía, no puedo gastar mi energía en decir, oye, tu ropa, bla, bla, bla. O sea, era impensable eso. Sí, como cada evento que pasa en nuestra vida trae muchas enseñanzas y yo a su vez tenía otros aprendizajes y veía que igual voltear a ver lo que en ese momento era más importante y es empezar a seleccionar
en qué cosas poner la atención, porque muchas veces cuando pues estás en la vida pones tu atención en ciertas cosas que cuando viene un periodo de adversidad te das cuenta de estaba poniéndome atención en cosas a lo mejor que son muy superficiales o que no, no son tan importantes, pero en ese momento creo que ambos empezamos a poner atención en cosas más relevantes y eso también nos fue uniendo, que al final esto cada vez conforme fue avanzando, pues como que nos iba transformando, nosotros no lo veíamos, pero como que nos fue moldeando para empezar a ser lo que hoy somos. De hecho, hace rato pensaba, si hubiéramos continuado con ese proyecto de las salsas, que se vio alterado ese negocio por la enfermedad, me puse a imaginar, dije, hoy, o sea, empecé a visualizar y dije, a lo mejor ya estaría en tal, empecé a construir, pero ahorita lo estoy pensando, si eso hubiera pasado, no estaríamos aquí conversando y no hubiéramos llegado a donde estamos, entonces, pues de verdad marcó un nuevo camino de aprendizajes y de muchos eventos que nos hicieron aprender. Sí, y bueno, pues justo no era funcional, estábamos aprendiendo muchas cosas, yo creo que sin hacerlo tan consciente en el momento, ya viéndolo en retrospectiva íbamos transformándonos en ese tiempo, que a veces no te das cuenta, pero Dios está trabajando siempre en tu corazón, aunque sientas que Él está en silencio, siempre te está contestando de otra forma. Y bueno, llega marzo y ahí fueron mis papás a verme un fin de semana. Con ellos iban súper seguido porque pues bueno, estaban bien preocupados y entonces eran un gran apoyo, pues siempre lo han sido en nuestra vida y bueno, más en la mía, pero sé que desde que te sumaste a mi vida lo han sido también para ti. Y entonces llegan ellos a verme un sábado, estuvieron pues no sé, gran parte del día y parecía ser un buen día, o sea, para mí un buen día era que estaba en cama pero no tenía tantos dolores, o sea, no me sentía tan mal, entonces era como que estaba bien y era un día así. Ellos ya se despidieron, era en la noche, yo creo como 10 de la noche, se fueron y tú me dijiste como, oye, no he cenado, ya tengo hambre, pero no sé si cenar o ya dormirnos. Y yo siempre tenía esta cosa de como, pues también de cuidarte a ti, porque tú todo el tiempo te enfocabas en mí. Y entonces te dije, no, sí, vamos, yo te acompaño, tenía que bajar unas escaleras. Y dije, te acompaño, ahí estamos y ya nos dormimos. Entonces bajamos y yo por ayudarte cargué una ollita, ni siquiera era tan grande. Hasta me acuerdo que hiciste una broma de algo de la olla y ahorita que te escucho es impresionante cómo aunque estabas muy mal, tú siempre le echabas muchas ganas y tratabas de hacer algo más de lo que realmente en ese momento podías. O sea, yo siempre te veía haciendo cosas como esta, de que pensando en mí, a pesar de que tú estuvieras muy mal. Y en ese momento cuando cargaste la olla dije, pues te vi con buena actitud, entonces la moviste, pero de repente empezaste a verte muy mal y dije, ¿qué onda? No me esperaba eso cuando estábamos bien, o sea, estaba bien, íbamos a cenar y... Dejé de ver, o sea, cuando cargué la olla, como que para mi cuerpo fue mucho esfuerzo eso, la alcancé a dejar, pero veía todo negro, pues se me bajó la presión, estaba súper mareada, tenía muchas náuseas y como que me empecé a desvanecer y te dije, ayúdame. Y como que me recargué en ti, me ayudaste a subir las escaleras, regresamos al cuarto, ya nos cenaste y cada minuto, cada segundo que pasaba me iba sintiendo peor, o sea, ya que estaba acostada en la cama, empecé a sentir como un líquido frío recorría mi cuerpo de los pies, iba subiendo a las piernas, iba subiendo hacia mis órganos y en los órganos sentía, pues es algo bien extraño porque no lo sé explicar de otra forma, pero como si por dentro me explotaran órganos, o sea, no pasó eso, ¿no? Pero sentía así, o sea, como un dolor en los órganos y me sentía súper débil, no me podía mover, empezó a bajar mucho mi ritmo cardíaco. Y yo en mi mente, porque pues sí, o sea, para mí era como, si yo doy la orden en mi cabeza,
a mi cuerpo, voy a lograr, no sé, lo que sea, ¿no? Y pues estaba bien equivocada porque ahí le tenía que hablar a Dios, pero no lo hacía. Y ahí yo dije, o sea, me acuerdo que decía como, a ver, mueve una mano, o sea, claro que puedes mover una mano. Y la intentaba mover y no reaccionaba mi mano, o sea, que no tenía nada de fuerza y cada vez me sentía peor. Y te volteé a ver y apenas si tenía pues como un hilo de voz porque no tenía energía para hablar. Y me acuerdo que tú me dijiste como, ¿qué hacemos? Y yo te dije, háblales a mis papás, me voy a morir. Sí, yo todo ese proceso vi cómo te fuiste deteriorando cada vez más, o sea, ibas colapsando y como que yo desde el principio dije, ok, nos subimos, que se acueste, descanse y a lo mejor no era algo que no habíamos vivido antes, o sea, pero conforme fue avanzando empecé a sentir muy raro, o sea, yo te veía y como que perdiste color, también tu temperatura porque te agarraba la mano, empezaba a sentirse fría, tu respiración empezó a cambiar y hubo un momento que empecé a sentir, o sea, yo creo que, o sea, tú sentías todo esto dentro de ti, pero yo también sentía cosas muy raras que no sabía cómo, o sea, qué era, pero cuando me dices me voy a morir, o sea, ahí entendí, o sea, yo sentía como un frío me recorría dentro de mí, sentía como hasta como si temblara y el cuarto se hacía grande, yo me hacía muy chiquito, o sea, empecé a tener como un miedo que yo no había sentido y, era algo como que nunca había sentido y también estaba en shock, o sea, entonces cuando me dices esto, dije, no sé qué, pues sí, les vamos a marcar, les marqué y llegaron rapidísimo, me sorprendieron la velocidad en que llegaron, vivían relativamente cerca, pero llegaron muy rápido, este, y era de que vámonos a urgencias, te empezamos a vestir. Llegaron con mi hermana y ella casi no iba, bueno, no iba con la frecuencia que mis papás iban y llegaron con ella y como que siento que cuando llegaba ella era como, ya era muy grave. Y sí, me empezó a vestir, creo que entre ella y mi mamá, yo era como un trapo, o sea, pues ya me dejaba hacer lo que me hicieran. Y de hecho lo tengo como, o sea, ahorita que lo estamos platicando, como que siento que era como que estar viviendo en otra dimensión, o sea, eso lo tengo muy extraño, cómo lo vivía, porque hace rato que me preguntabas que si pensaba que me iba a morir y te dije que no, pero en ese momento sí lo creí, o sea, como que yo decía, pues me estoy muriendo, o sea, Y sí. yo también, o sea, por lo que estaba sintiendo, y después cuando tú me dices eso y al verte, yo también sentí, sí se va a morir, o sea, tenemos que hacer algo, pero no sabía qué hacer, llegan tus papás, te vestimos y vámonos rápido, y en el carro, o sea, también hubo un momento donde nos ibas agarrando a tu mamá y a mí, y tu respiración era distinta, o sea, como que parecía que estabas luchando, hasta que en un momento como que hasta nos dejaste de soltar, ya no te escuchamos la respiración, y ahí yo pensé, te vea que te habías muerto. Yo creo que tu mamá pensó algo similar porque como que los dos Sí. volteamos a ver qué onda y en ese momento como que nos hiciste así con casi un poquito de fuerza así o algo, algo hiciste Sí. que fue como, o sea, Como aquí que estoy estoy. viva. Es que ahí yo sabía perfecto que iban a pensar que ya me había muerto porque estaba respirando como... Porque sentía como que si no jalaba así el aire, literal no, pues dejaba de respirar. Entonces, pero hubo un momento en el que me cansé de hacer eso y ya no lo quería hacer, pero yo decía, es que si dejo de hacer esto, van a pensar que me morí, aunque todavía no, así lo pensé. Entonces, pero ya hubo un momento en que ya no pude y lo dejé de hacer. Ahorita estoy pensando como que siempre yo estaba pensando en ustedes, o sea, yo no pensaba en que me sirve dejarlo de hacer para estar sin gastar energía o así, ¿no? O sea, como que yo pensaba en que ustedes supieran que yo estaba ahí todavía. Y pues sí, o sea, lo dejé de hacer y sentí como esa preocupación de ambos, como que me voltearon a ver. Y sí, a los dos les hice con la mano de que aquí estoy. Pero sí, ya no podía, o sea, ya sentía... Ahí es donde lo tengo bien borroso porque como que lo tengo todo oscuro.
Además de que era de noche y pues sí estaba oscuro, pero, o sea, como espiritualmente oscuro. Estaba así como neblina. Sí, yo creo que no ha habido no ha habido otro momento en mi vida donde haya sentido eso, como que sí es lo más cerca que hemos estado de la muerte, yo desde como tu acompañante, ¿no? Y tú viviéndolo, pero sí es algo como que es difícil hasta expresarlo, y pues después llegamos al hospital, entraste a urgencias y ahí estuviste algunas horas y ya saliste creo que hasta casi Al día siguiente. al amanecer. Sí, salí hasta las 8 de la mañana. Sí, creo que este evento, o sea, fue como, creo que ahí dije, esto está muy fuerte, esto sí es de muerte. Ahora como que entendí, dije, ok, ya sé qué está pasando y dije, híjole, o sea, como que me empecé a tener más claridad de qué era lo que estaba sucediendo. Y creo que ese también nos hizo que empezáramos a ser más consciente varias cosas, ¿no? O sea, aunque veníamos en este proceso, pero dijimos, vamos a hacer cosas, nos empezamos, yo creo que a cuidar un poco más. Tan solo, pues empezamos a determinar, no sé si fue a raíz de eso, pero que no viéramos a nadie por el COVID, ¿no? O sea, si tú te enfermabas de COVID, era... Sí, me decían, no puedes enfermarte. O sea, si me daba gripa, tenía que duplicar la dosis de hidrocortisona. Si me daba fiebre, triplicarla. Me decían COVID, o sea, no tienes sistema inmune, o sea, no te puedes enfermar porque te mueres. Y pues justo estaba en un pico ahí el COVID, entonces era como no podemos ver personas a menos que se hagan una prueba antes. Pues en realidad no salíamos. Veíamos a nuestras familias, pero también muy poco. A los que veíamos más eran a mis papás. Y sí, o sea, nuestra vida era completamente distinta. Ahí me dijeron que había vivido una crisis de la insuficiencia suprarrenal y que si no hubiera llegado al hospital, pues no me hubieran podido revivir. Literal, me inyectaron cosas para que reviviera. Estuve como 8 horas ahí. Y mi mamá fue la que estuvo ahí adentro conmigo porque aparte solamente podía pasar una persona por lo del COVID. Y pues sí fue muy fuerte, pero yo como todavía cuando salí del hospital yo decía, tengo paciente, yo creo que sí la voy a alcanzar a ver. Fue la única que cancelé porque me dijeron de que ni al caso. Sí, aunque pues ese día que estabas al borde de la muerte, tú seguías planeando tu vida de que sigue pues, tu trabajo, luego las cosas que teníamos. Pero pues sí fue un momento muy difícil, aunque también tengo cosas como borrosas, pero lo pienso y me llegan las emociones que vivía en ese momento. Pues seguimos avanzando y después, o sea, no sé cuánto pasó, creo que Fue en meses, junio. sí, unos 2 meses, nos da COVID, según nos cuidamos y un amigo va a la casa y nos termina contagiando. Que además se había hecho la prueba antes, le salió negativo, fue a la casa y tenía COVID. Y yo me empecé a sentir muy mal, o sea, como que yo normalmente cuando me siento mal... Eres bien de sí, que... de que, ay, no, el yo- doctor, no, y así, o sea, Sí. no quiero tomar nada, pero ese momento dije, necesito tomar, me siento muy mal. Y yo me empecé primero y dije, híjole, o sea, ojalá que no estés enferma. Creo que cuando ya confirmamos que era COVID, le marcamos a que era tu doctor en ese momento y te dijo, pues casi que si ya yo tenía, pues Sí, era muy me probable dijo, que tú necesito tenías. que te hagas una prueba ya y una tomografía de los pulmones. Aparte me dijo, ¿cómo te sientes? Y yo, bien, o sea, mal como siempre, pero bien. Me dolía el pecho, pero siempre tenía dolores nuevos, entonces no me era algo extraño que me pasara algún nuevo dolor. Me acuerdo que hasta diario te decía, te voy a decir diario lo que me sucede. Y era, hoy las piernas, las articulaciones y tal. Porque para ese entonces ya también me habían diagnosticado con vasculitis, que es otra enfermedad autoinmune, en donde se rompen los vasos sanguíneos como de diferentes partes del cuerpo y es peligrosa porque pues a lo mejor si se te rompe de un brazo un vaso sanguíneo no pasa nada, pero si se te rompe de un órgano, del ojo, pues te quedas ciego o un órgano importante, pues ahí pasan más cosas, ¿no? O sea, depende del órgano, pero ahí ya tenía eso
Entonces, pues tenía más dolores. Era como, de repente me daban calambres en la cara o en lugares donde yo no sabía que se podían dar No, calambres. y súmale después el COVID, o sea, era como... Y ahí, o sea, por eso cuando me da COVID, pero que no sabía que tenía, pues me dolía el pecho, pero yo decía, pues normal, otro dolor más. De lo que vivo todos los días. Sí. Y entonces me dice el doctor como, hazte una tomografía de los pulmones y sale que ya tengo principios de neumonía. Entonces me dice, tienes que usar oxígeno 24/7 y pues ya tienes COVID aunque te haya salido negativo. Ya días después ya me salió positivo. Y en esos días mis papás me dijeron como, pues tú también te sentías mal. Entonces fue como, vente a la casa, aquí te podemos cuidar. Y aparte ver que el oxígeno esté bien y todo, y a Etsa le podemos llevar comida y cuidarlo a lo lejos, pero te tenemos que tener a ti cerca. Sí, ese tiempo yo sentí, aunque tú también te has contagiado y te veía mal y todo, pero yo como que sentí Alivio. un descanso porque Claro. fueron como unas vacaciones, que qué mal que pasó de esa manera, pero como que ya no tenía que estar viendo por ambos, o sea, como que dije, en ese momento tus papás entraron a apoyarte, te fuiste con ellos y era como, yo me sentía pésimo, pero dije, bueno, me toca pues ver por mí, ¿no? Y creo que eso pasa mucho cuando alguien está enfermo, de que termina siendo el foco la persona que está viendo la situación y todos los demás se pierden un poco de ellos, que yo sentí que me perdí un poco por enfocarme. Y entonces en ese momento como que fue un respirar, pero a la vez también estaba bien preocupado porque sabía lo que implicaba. Y yo creo que también es bien importante el que platiques esto porque a veces se siente con culpa, ¿no? El como decir, me sentí bien de que te fueras. O sea, pues es la verdad. Yo entiendo porque era algo bien pesado también cuidar a un enfermo. Yo, pues no es nada fácil. O sea, hemos estado pues en situaciones diferentes, ¿no? De que días que tú te enfermas y yo te cuido, pero no es fácil. Ahora llevar meses, ahí ya iba medio año de estarme cuidando todos los días, pues es bien cansado y desgastante y creo que a veces puede venir con mucha culpa del cuidador, el decir como estoy cansado o necesito tiempo para mí o ya que se lo lleven un rato, porque pues quieres a la persona y lo haces por amor, pero no por eso deja de ser cansado. Sí, además de que le sumas pues los problemas de la vida diaria, porque eso no se detiene, al contrario, llega a lo mejor que llegó esta enfermedad pues a mover todo, ¿no? Entonces empiezan problemas económicos, empiezan problemas emocionales míos que yo traigo arrastrando, entonces empezó a remover todo y ese momento pues sí, pues fue un alivio, pasaron 2 semanas más o menos que estuviste... Fueron 2 semanas, según yo, porque aparte yo no me quería ir por aparte nuestros 3 gatitos que... Ay, Kiara, nuestra gatita, está súper mimetizada conmigo y ubico ocasiones en donde yo vomitando y ella al lado de mí también vomitando. O sea, siento que ella y yo tenemos una conexión muy especial, pero igual con el otro, con Kobu, empezó a hacer popó con sangre. O sea, les pasaban cosas y yo como que pues quería seguir estando con ellos. Yo creo que ahorita que lo digo también ellos sintieron un alivio de que me fuera. Pero yo no me quería ir y dije, bueno, seguramente son 2 días los que me voy, uso oxígeno y regreso. Pero pues no, fueron 2 semanas que estuvieron muy fuertes. Pues era de por sí ya lo que tenía, más tener COVID y aparte nos tocó había diferentes tipos, ¿no? Y nos tocó una bien fuerte porque nuestro amigo, por el que nos contagiamos, estuvo súper mal, estuvo en el hospital como 2 semanas también. Sí, ¿no? él también siento que estuvo al borde de morir. Sí, estuvo muy grave, entonces venía como muy fuerte el virus y yo no podía tomar otro medicamento más que la hidrocortisona que estaba tomando y Tempra. Entonces, pues me sentía bien mal, me daba fiebre en la noche, estaban mis papás y mi hermana cuidándome, así en la noche me ponían fomentos de agua fría para pues para intentar bajarme la temperatura, para estarme ahí cuidando, literal como que me velaban el sueño, que pues ni podía yo dormir, ni ellos tampoco. Dios los protegió completamente porque a ninguno de los 3 les dio COVID, aún estando pues en contacto directo conmigo, no les dio. Y
Y llega un momento en el que, pues sí, ahí sí la estaba pasando muy mal. Y de hecho, con tener fiebre siento que empiezas a estar en un estado como que alucinas cosas o como que espiritualmente se levantan muchas cosas. Y ahí volví a pensar como, me acuerdo que una vez les dije, empecé a llorar y les dije, no me quiero morir. Yo creo que ahí no había pensado en que no me quería morir. Yo, o sea, como por mí. Lo pensaba por los demás. Pero ahí yo dije, no me quiero morir. O sea, sí quiero vivir. Entonces, ahí les dije eso y como que todos lloraron, lloramos. Y pues ya siguió, seguí estando mal. Pero mi mamá me decía, es que si te empieza a dar fiebre también en el día, pues te tenemos que llevar al hospital porque ya no hay manera de nosotros seguirlo conteniendo, controlando, porque me veían cada vez peor. O sea, me acuerdo que una vez mi mamá me encontró tirada en el baño, porque así yo parecía como Bambi cuando me levantaba al baño, que era el único lugar al que me podía levantar, todo el tiempo estaba en cama, y porque temblaba todo mi cuerpo, no tenía nada de fuerza. Y yo en mi lógica era como, bueno, tantito me tiro al piso aquí en el baño porque ya no tenía fuerza para pararme. Y decía, y ahorita agarro fuerza y me voy a la cama. Pero pues en eso me encontró mi mamá en el piso, se asustó. Y yo no, o sea, estoy bien aquí estoy en el piso, pero todo bien. Pero pues yo sé que ellos lo que veían era como, pues está muy mal. ¿Qué diferencia cuando lo vives de fuera, cuando lo vives de adentro? O sea, en ese momento, pues yo estaba donde vivíamos y yo vivía cosas diferentes, aunque me iba enterando como de estas cositas que iban pasando, pero la verdad yo estaba tranquilo, o sea, yo estaba pues disfrutando sentirme mal. Hasta veías ¿no? películas. Sí, hasta Sí. me pedía cosas de comida, y entonces yo la estaba pasando bien, me estaba relajando, porque además suspendí todo el trabajo, porque no pues, se podía, o sea, no podía. Ahí también entendí que la importancia de tener salud, ¿no? O sea, primero está la salud y después viene el trabajo, y yo estaba bien, o sea, que tú me lo cuentas, esta parte es como, órale, o sea, pues sí la pasaste muy mal, ¿no? Mientras yo veía películas. Pero por otro lado, seguía mi confianza de que todo iba a estar bien, o sea, hasta que, pues, creo que fue en aumento, hasta que decidieron ir a... Porque ahí me empezó a dar fiebre también en el día. Y ahí fue que me dijeron como ya, o sea, pues vamos al hospital. Y había tantas noticias tan feas de personas que pues las llevaban al hospital y ya no salían. Y pues todo por el COVID, que yo pues sí me daba miedo. O sea, como que yo decía, yo no quiero ir al hospital, como que aquí estoy bien, me siento segura de que estoy con mi familia. Sí. Y ahí voy a estar sola y no quiero estar ahí. Y creo que o sea, el oxígeno que tenías oxígeno pero necesitabas o sea, necesitabas ya algo más, ¿no? Por eso tenías que ir al hospital. Fue porque, o sea, como que ya no se podía, o sea, pues por la fiebre, como que no se podía contener la fiebre y cada vez era más alta y era día y noche. Entonces me dijeron que eso no resistió el cuerpo. Ese día que iban a ir al hospital, ya era la segunda semana, yo ya me senté, yo ya como que iba de salida y de hecho fui a verte. Yo no fui al hospital, pero como sentía raro, o sea, por un lado que te ibas al hospital y quién sabe qué iba a pasar, pero por otro, como que decía, "Ah, pues va y pues después regresará", ¿no? O sea, nunca vi esa parte de como lo que decías, muchos entraban y no salían. Como que decía, "Ah, pues está pasando este proceso". Sí, yo te veía a ti muy tranquilo casi siempre, pero pues no sé si, pues es que, o sea, te diría que o estabas en negación, pero no, también creo que pues Dios te daba esa fuerza que necesitabas porque pues eras quien me vivía todos los días. La realidad es que era algo sobrenatural, o sea, como que yo sabía que era el rol que me correspondía, pero era algo sobrenatural, no sé cómo le hacíamos para hacer todo lo que hacíamos y además tener las fuerzas de seguir teniendo buena actitud. También tú, o sea, creo que los dos al final recibimos un mensaje en esta semana que si uno de los dos se cae,
pues al final se cae lo que otro. tenemos. Entonces, en ese momento, a pesar de estar al borde de la muerte, no nos caíamos, ¿no? Y eso creo que era Dios estando ahí siendo un apoyo. Y en retrospectiva es muy claro. En el momento, pues no se ve. Hay una frase bien bonita que un día una paciente me dijo que cuando volteas a la derecha y no está Dios, volteas a tu izquierda no está Dios, volteas hacia el cielo y no ves a Dios, es porque está abajo de ti sosteniéndote y Ay, qué haciéndote padre. que puedas vivir todo lo que estás Y él viviendo. estaba ahí, o sea, 100%. Y pues decía que te vas al hospital. Le dije, pues a ver, ¿qué le dice? Hasta fue una tía también a verme. Me acuerdo que un primo con ella me mandó flores, otro primo me mandó como un gatito y una carta, un gatito como de estatua, y una carta y como, pues sí, o sea, al final mi familia es muy grande y todos enterados y súper unidos en oración, pues preocupados también de lo que estaba pasando. Meses antes un primo justo había fallecido de COVID, entonces estaba bien reciente una pérdida así. Entonces, pues sí, o sea, era como, pues era algo importante, algo fuerte lo que estábamos viviendo. Y en el camino de ida, mi hermana igual, yo veía su cara y como que, pues siento que ni siquiera necesitaba palabras, o sea, yo veía su cara y era como que estaba súper preocupada, y triste o no, sí, preocupada. Y me fui con mis papás, yo me fui adelante, mi papá al lado y mi mamá atrás, y llevaba un tanque de oxígeno chiquito. Y me acuerdo que como que pues ya iba con el oxígeno y de repente empecé a dejar de respirar, o sea, como que me faltaba el aire, es una sensación horrible, o sea, de ahogo, como de, o sea, no podía respirar. Y entonces le dije a mi mamá que ella venía atrás con el tanque, y yo, mamá, el oxígeno. Y entonces lo empezó a ver y como que estaba, no sé qué le pasó, o sea, porque de hecho después descubrimos que sí tenía, pero que estaba como tapado o algo, pero, o sea, no lo pudo desbloquear. Y entonces ya yo no tenía oxígeno y mi oxigenación creo que lo más bajo que llegó fue a 72 de 100 que tiene, o sea, de 100. Y pues mi mamá me decía, respira, tranquila, como que me iba tranquilizando para que yo, pues sí, o sea, si te alteras, pues gastas más aire. Entonces ya llegué, total que entré en silla de ruedas, me tomaron los signos vitales, bla, bla, y me meten a un cuarto, me empezaron a hacer estudios como para saber qué tan grave estaba. Me sacaron sangre de la mano para ver si ya estaba afectada la oxigenación en la sangre o no, solamente eran los pulmones. Y bueno, el punto es que solamente estuve con oxígeno y me estuvieron sacando sangre para hacerme diferentes estudios mientras yo estuve esperando ahí. Y en ese momento que estaba ahí yo sola, fue como si viviera en un espacio, así como si entrara en una burbuja, y empecé a sentir una fuerza diferente, algo que pues era el Espíritu de Dios ahí súper presente, y que algo como que me levantaba y que yo tenía esa certeza y esa claridad de que los estudios iban a salir bien y que ya me iba a empezar a curar. Como que en ese momento lo supe. Sé que todos afuera, las personas que sabían que estaba yo ahí, estaban en oración y justo que antes decíamos, ¿no? Como que qué poderosa es la oración, pero no es poderosa la oración, sino a quién te estás dirigiendo. El poderoso es Dios. Y ese poder tan grande al que pues muchas personas estaban hablándole, pues estaba ahí conmigo. Y regresaron los doctores, me dieron los estudios, me dijeron, no tenemos espacio aquí, puedes seguir desde tu casa, tienes que seguir con oxígeno, pero no está afectada la oxigenación en tu sangre. Entonces ya dije, ok, está bien, me levanté, o sea, entré en silla de ruedas súper mal, y me levanté, le llamé a mi mamá sin oxígeno y le dije, ¿qué onda, mamá? Oye, ¿dónde están? ¿En dónde los veo? Voy para allá. O sea, yo creo... Sí, oye, ¿a dónde nos vamos a ir a comer? Ya me quiero ir a la casa. Yo creo que mi mamá se sacó de onda, como que dijo,
pero la acabo de ver hace media hora súper mal. De ahí no volví a usar oxígeno ya nunca. Y ahí empezó mi recuperación y siento que Dios te va poniendo en tu camino todas las cosas que necesitas. A veces no son las que quieres o las que pides, pero sí las que necesitas. Y desde incluso la enfermedad. Y en ese momento yo dije, a ver, me empecé a sentir mejor. Todavía mi oxígeno no está bien y fue un tiempo de rehabilitación y recuperación, pero ya no lo volví a usar porque yo dije, no, me voy a acostumbrar al oxígeno, ya tengo que empezar a respirar bien. Yo no sé si eso estuvo bien o mal, médicamente me dijeron que no hiciera eso, pero yo así lo sentí hacer. Y ya como que empecé a recuperarme yo de sentirme súper mal, a sentirme pues ya solamente como con lo otro que tenía, pues me sentía mejor. Y ahí dije, yo no puedo vivir enferma toda la vida, necesito hacer algo diferente para salir de esto, para sanarme. Ahí me acuerdo que tú me dijiste como, es que tú te vas a sanar con amor. Sí, yo tuve una experiencia donde entendía que el amor ayudaba a cualquier cosa, era una medicina. Y me queda clarísimo que tú te ibas a sanar con amor. Y, o sea, es que lo sentía muchísimo y lo veía. O sea, era como decir, es que claro, tú te vas a sanar. O sea, era un hecho. Entonces cuando llego y te digo eso, como que yo te decía, es que te vas a sanar con amor. Creo que, o sea, como dices, o sea, fuimos pasando cada etapa. Y en cada etapa vives lo que necesitas vivir y después llega información que es la que tiene que llegar en ese momento y empieza a moverse las cosas. El que salgas del hospital empezó a moverse. Estabas muy mal antes de COVID, con el COVID empeoraste, pero cuando regresaste a tu enfermedad normal, la vida diaria que ya estamos acostumbrados, pues también como que era de que ya está mejor, ¿no? Y creo que el COVID fue clave. O sea, hoy le vamos a agradecer a nuestro amigo por haber sido un medio de Dios para que te contagiara, porque eso necesitábamos. Es que, ¿sabes? Incluso desde el abuso del inicio, o sea, yo hoy le agradezco a esta persona, le agradezco, al final todo se lo agradezco a Dios el que haya vivido yo esto, pero le agradezco a la enfermedad, a los médicos, a cada persona que estuvo ahí en mi camino. Que a veces parece para bien, a veces para mal, como este amigo, claro que fue un medio de Dios para que me diera COVID y entonces yo después dijera, me necesito curar, no puedo vivir así toda la vida, porque siento que entra esa fuerza que Dios necesita que tengas como que cuando yo sentí eso, yo creo que Dios dijo como, ya está lista, y entonces Él empieza a poner todas las herramientas que empezaba a necesitar yo en ese tiempo, que fue como era un médico nutriólogo que empecé a hacer una dieta alcalina, regresé a terapia, empecé a hacer cosas diferentes, empecé a hablar con esta amiga con la que había vivido esto del abuso, dije necesito hablar con ella, como irnos a comer y platicar de esto que vivimos porque no lo habíamos vuelto a hablar. Yo me había pues enfocado tanto en que pues me sentía mal que ni siquiera tenía cabeza para eso, pero ahí dije ya es tiempo de hacer esto. Y creo que cuando sientes esa de ya es tiempo, todo se empieza a mover para que suceda lo que tiene que suceder, porque es más grande el plan que Dios tiene para ti. Sí, ahorita que lo contabas, yo que era como un espectador, se acomodó todo tan preciso y o sea, muchas veces esperamos que Dios llegue y pum, ¿no? Así como Él lo puede hacer en un momento, decir, ya. O sea, que hubiera salido de COVID y ya está sana, ¿no? Por la oración y porque ya habías pasado el proceso, pero no es así, o sea, no se trata de eso. Muchas veces nosotros, nuestra mente, porque al final somos personas que vivimos en la tierra y nuestra razón es importante, necesita procesar en lo que vamos viviendo y entonces, ¿cómo tú vas a procesar esto? Pues que sea paso a paso, de que ponerte los medios y tú irlos tomando, que pues también es importante, ¿no? De decir,
sí voy sí quiero eso, y entonces ir hacia ese destino y ir aprovechando todo lo que va en el camino. Y yo iba viendo muy claro, ¿no? Cómo ibas hablando por acá. O sea, estabas resolviendo la enfermedad con los medios que te estaba poniendo Dios. Y yo decía, wow. Ahorita me vino a la mente cuando Jesús le dice al paralítico, le dice, ¿quieres sanarte? Y él empieza a contestar otras cosas y le dice, ¿quieres sanarte? Y le vuelve a preguntar, ¿quieres sanarte? Porque yo creo que hay veces que como que decimos que sí queremos sanarnos, pero en realidad no estamos haciendo nada para hacerlo. En realidad no queremos eso, porque parece ilógico esto que estoy diciendo, pero así sucede. O sea, como que empiezas a ver otras cosas, empiezas a ver hasta ganancias secundarias de la enfermedad, sí, o sea, como que tu vida empieza a estar diferente, y hasta a veces es más fácil seguir enfermo que enfrentarte a lo que te tienes que enfrentar para dejar de estarlo. Sí, y creo que esto es clave, el decir, o sea, sí quiero, y entonces una vez que dices sí quiero, y de verdad, pero que ese querer salga del corazón, entonces es donde Dios empieza a mover todo para que las cosas empiecen a suceder, y entonces empieza este proceso donde empieza la transformación, y creo que en ese momento empiezan a cobrar sentido las cosas, ¿no? O sea, de que todo se fue destruyendo, y como ves, llega una enfermedad, otra enfermedad, después llegamos a crisis, y pasa el tiempo, y después viene COVID, y después a la inversa, o sea, ver cómo íbamos cayendo, pero aquí yo empecé a ver cómo empezabas a subir, ¿no? Empezaba a cambiarse, pues creo que pues tu espíritu empezó a ser distinto, empezaste a pensar diferente, tu cuerpo empezó también a reaccionar a esos cambios, y empezó a ser muy evidente. Sí, siento que es increíble cómo actúa Dios en todo momento, o sea, en la salud, en la enfermedad, en todo momento. De hecho, si hoy me dijeran, vuelves a vivir eso, lo volvería a vivir por todos los aprendizajes que me dejó, lo volvería a vivir. Ahí, bueno, siguieron los meses pasando, y de hecho estuve enferma casi durante un año. Llega un momento en el que vivo una experiencia, tengo los ojos cerrados, y entonces empiezo a, pues sí, como ir dentro de mí, y Dios me empieza a mostrar una y otra vez el abuso que viví, pero era como con detalles, y todo una y otra vez, una y otra vez. Lloré un buen, o sea, y creo que eso es parte del decir sí quiero, porque te tienes que enfrentar con eso que te enfermó justamente, y abordarlo y llorarlo, y también reconocer como, a ver, sí, este último año pues ha estado difícil, he vivido una tormenta, la he pasado mal, porque creo que a veces yo vivía con esta de, pues el día a día, ¿no? De, no, sí puedo hacer esto, sí, tal, ¿cómo estás? No, pues bien, todo bien, y como siempre intentando estar bien, cuando en realidad está muy mal. Entonces siento que ese día de reconocer de, la he pasado bien mal estos últimos meses, me siento bien débil, mi vida cambió por completo, o sea, como también voltear a ver toda esa parte y llegar al punto de agradecerlo, fue una experiencia súper profunda y transformadora, en donde sentí como en un momento Dios me liberó de esta enfermedad. O sea, fue como, no sé, o sea, como si empezara a ir parte por parte de mi cuerpo, y sobre todo de mi corazón, a sanar lo que necesitaba sanar, y entonces me limpiaba por completo por dentro. Y entonces ahí ya era otro llanto, como un llanto de gozo, de alegría, de agradecimiento, de certeza de saber que estaba bien y que todo iba a estar bien. Y me acuerdo que desde ahí, como Dios, bueno, creo que toda nuestra vida lo ha hecho desde que nos conocemos, pero en ese momento muy bonito nos conectó, porque llegaste tú conmigo. Sí, y yo sentí el ir contigo, aunque tenías los ojos cerrados, te agarré de la cabeza y te dije, ya estás sana. Y en eso recuerdo que me volteas a ver, así solo me viste hacia arriba porque yo estaba parado,
y no me dijiste nada, pero yo supe Sí. que sabías que era así y fue increíble, no me dijiste nada, después ya platicamos y me cuentas que en ese momento que yo te estaba diciendo eso, pues tú estabas viviendo lo mismo, entonces dije, o sea, son cosas inexplicables que dices, wow, o sea, te dejas sin palabras y te das cuenta que no es como que yo tuve o sea, que no fui yo, o sea, en ese momento Dios me estaba diciendo que estaba haciendo eso contigo y a la vez estaba contigo diciéndote lo mismo y trabajando en lo que estaba dentro de ti. Y por otra parte también mostrándote a ti ese confía en lo que yo te digo es Claro. real. Y a los días siguientes yo te dije, voy a dejar de tomar la medicina porque ya mi cuerpo no la necesita y hasta le hace daño. Y está bien porque aunque yo lo había sentido, yo lo sabía, tú habías vivido eso, habíamos vivido esa experiencia irreal, que era más allá de la razón, decía, ok, sí, ya se sanó, pero vayamos paso a paso. O sea, tú decías, ya no voy a tomar medicamento, y yo te dije, pues sí, está bien, porque yo también ya sé que te sanaste, pero hay que hacerlo estratégicamente y lo vas quitando a lo largo del tiempo hasta que dejes de tomar medicamento. Porque además era muy evidente cuando dejaba de tomar una de las 3 dosis, me sentía fatal, toda sin energía, desguanzada, me tenía que acostar. Y ahí yo de verdad sentí que ya, o sea, que ya lo tenía que dejar. Te dije, no, mi cuerpo ya no lo necesita, lo voy a dejar. Literal lo dejé de un día a otro. No volví a tomar medicina, o sea, esto fue como septiembre, fue en septiembre de 2021. A la fecha no he vuelto a tomar ninguna medicina. Y obviamente, o sea, pues es un salto de fe que justamente hoy leía esto, que pues no es coincidencia, ¿no? Literal, hoy me tocaba leer esto y hoy íbamos a hablar de esto. Pero así nos habla Dios. Estaba leyendo el Salmo 116, en el versículo 6 dice que quien tiene fe como un niño es recompensado, y dice, Dios me salvó de la muerte y me dio vida. Y eso hizo. Y además, o sea, creo que esa fe de niños, como lo dice ahí, la teníamos los dos, o sea, Sí. creo que era nuestra parte inocente diciendo, confiando y diciendo, es que te vas a curar, vamos a salir de esto, y siempre estuvo esa confianza, y cuando empezamos a ver que esto empieza a suceder, es como, claro, o sea, yo dije, es que yo siempre lo supe, por eso no estaba pensando que te ibas a morir, aunque lo sentimos ese momento en varias ocasiones y lo que vivimos, pero decía, todo empieza a cobrar sentido y dices, es que eso, o sea, lo sabes en el fondo del corazón, sabes que allí estaba un camino que te iba a llevar a eso. Entonces, pues decides dejar el medicamento de un momento para otro, y yo dije, como que se la está volando. O sea, está bien que ya esté sana y yo sepa de todo, pero aguántate. Y sí, al siguiente día, que era mi primer día sin medicina, como que yo decía, a ver qué pasa. O sea, pues era un salto de fe. Y pasó el día y bien, pasó el siguiente día y bien, y pues pasaron años y bien, pero como al par de meses siguiente yo tenía cita en el doctor, y entonces fui al doctor, y pues siempre llegaba y me preguntaban qué dosis tomaba, y hacían como esto en la bitácora, y me preguntan qué estoy tomando y le digo nada, y como que se sorprendió mucho y me dijo, ¿cómo? Pero ¿qué doctor te dijo eso? Y yo dije, el de allá arriba. No, pues no, o sea, le dije, no, nadie me dijo eso. Y entonces dijo, o sea, como que se quedó así como, pues no tendrías que hacerlo. Después me dice el doctor como, a ver, pues vamos a aprovechar que hiciste esto para volverte a hacer estudios, ya que la hidrocortisona salga por completo de tu cuerpo, para ver cómo estás. O sea, vamos a aprovechar para hacer
como todos los estudios que te hicieron al inicio, otra vez de vuelta, otra vez los del cerebro, lo de estas 5 vías, todos los que me habían hecho era como otra vez hacerlos de nuevo para saber pues cómo estaba. Entonces estos estudios me los hacen a finales de diciembre, seguía yo estando bien. Me sentía un poco débil, pero pues bien, o sea, no nada que ver con los meses anteriores. Y en enero tenía cita para que me dieran los resultados. Y entonces ahí como pues seguía siendo un tema del COVID. Si tú podías entrar por tu cuenta caminando, solamente entrabas tú, no podías entrar con ningún acompañante. Entonces entro yo sola y me dice el endocrinólogo, lo veo en la computadora y estaba así checando los estudios y como que yo veía que le subía, le bajaba, los veía otra vez y me dice, es que no tienes absolutamente nada. Todos tus estudios salen en perfecto orden, todo está súper bien, no tienes ya el tumor en el cerebro, no tienes ninguna vía afectada, todo está súper bien y seguramente te estarás preguntando qué fue lo que sucedió. La verdad es que yo no me lo estaba preguntando, pero seguramente él sí. Y me dice, la respuesta más sincera que vas a obtener es que no tengo idea. No tengo idea porque esto es algo que no se quita. Estoy viendo tus estudios pasados y es un hecho lo que tenías. Todo lo que viviste, pues comprueba lo que tenías y hoy no tienes absolutamente nada. Ese día, de hecho, él me dijo como, no te quiero dar de alta en el sistema por si está en recesión la enfermedad o por si tienes que regresar, porque no se la podía creer. Y dijo, pero ya no necesitas venir. Y de hecho como que quisieron seguirme estudiando meses siguientes porque les parecía un caso muy extraño. Sí me siguieron estudiando hasta que ya me harté y dije ya no quiero más estudios. Ya en todos pues salía bien todo el tiempo. Y me acuerdo que cuando regresé contigo estábamos mis papás, tú y yo, pues yo contándoles esta noticia de ya no tienes nada. Y fue guau, o sea, nos abrazamos los 4 y siento que lo sentimos como un logro en equipo y además pues totalmente agradecidos con Dios de todo lo que habíamos vivido y de que nos dio, además de todo ese regalo, de todos los aprendizajes y la enfermedad como tal, nos dio también el regalo de estar sana. Sí, ese día que estábamos abrazados, sentí un momento de felicidad máximo. Decía, es que esto es felicidad y esto era una gran victoria, haber luchado contra la muerte y haber ganado, haber luchado contra la enfermedad y haber ganado. Y nos dimos cuenta que hoy lo tengo clarísimo, para Dios no hay nada imposible y fue un milagro, ¿no? Y es una historia que hemos contado varias veces porque cada vez que la contamos es como wow, o sea, hoy que hemos contado algunos detalles es como está increíble que hayamos pasado por todo eso tan difícil para poder ver la grandeza de Dios. O sea, creo que eso nos ha dejado todo este tipo de experiencias que pues tenemos que pasar por la oscuridad para a veces ver con mayor claridad la luz, ¿no? Si no existiera la noche, solo fuera de día, pues siempre pues veríamos eso, ¿no? Y a veces es necesario esos contrastes para que sea más claro, además de que esos momentos nos hacen transformar y nos fortalece. Y esta historia creo que hizo que nos afianzáramos, o sea, nos uniéramos más y preparar las bases para lo que se venía más adelante. Y esta historia es muy importante. Y yo creo que también nos enseña aquí Dios que todo lo que vivimos tiene un propósito. Todo es para bien, todo es para su gloria, todo es para honrar su nombre, para sentir ese agradecimiento profundo hacia Él. Y no porque haga un milagro, sino porque Él siempre está actuando, aún en los momentos en los que no lo ves, tú como que piensas que no está, sí está. Y ahí está presente y está todo el tiempo
en nuestra debilidad, porque ahí Él nos da esa fuerza. Y pues es increíble, o sea, la verdad es que yo agradezco mucho el haber vivido esto, el ser hoy un testimonio de ese gran poder que Él tiene, que para el hombre lo que es imposible, para Dios no lo es. Y pues bueno, justo como dices, ¿no? Esta historia es muy importante porque de ahí vienen muchas otras confirmaciones de este milagro que después estaremos platicando. Sí, la verdad este episodio está conectado con el siguiente y yo creo que en el siguiente mencionaremos que este está conectado para que si quien escuche vaya por el siguiente. Pues son milagros en los que Dios se hace presente y que Él, como decías, no solo está presente en los milagros, pero te ayuda a conocer, ¿no? Cuando hace esas maravillas y también cuando está en esos momentos que te da paz, te da fuerza, lo que nosotros vivimos, ¿no? Él nos sostuvo todo este tiempo y a lo largo de tantas historias que hemos vivido, Él siempre ha estado sosteniéndonos. Y yo también lo agradezco, aunque yo no lo viví como tú, pero fue, decíamos, uno de los peores años, si no decir el peor. Y al verlo hacia atrás es muy claro ver dónde estuvieron pues estas caídas, los aprendizajes, dónde estuvo Dios sosteniéndonos, pues que es todo el tiempo, ¿no? Y estoy muy emocionado porque el siguiente episodio lo hemos estado esperando desde antes de empezar el podcast. Sí, ya queríamos contar, creo que de las historias más bonitas que hemos tenido, porque nos ha cambiado la vida y va a estar increíble, de verdad, si quien escuche escuche el siguiente episodio, porque esta historia era muy importante para la que se viene. Así que continuará. Gracias por llegar hasta el final de este episodio. Si algo tocó tu corazón, escríbenos en los comentarios, suscríbete y ayúdanos a compartir con más personas. Todos los viernes sacaremos episodios nuevos. Puedes vernos en YouTube o escucharnos en Spotify.